No todo, no ser. Me haces creer. Como que esa persona realmente que es la que vemos o la que ya decimos esta persona es corrupta porque pues digamos siempre lo destinamos mucho para los políticos. Pero yo creo que la corrupción también no es tanto hacer las cosas malas, sino dejar de hacer. Entonces yo diría realmente que la corrupción empieza desde nosotros. Así nosotros digamos, no, es que yo nunca compro votos, yo nunca vendo votos, algo así por el estilo. Pero es que la corrupción tiene que ver cuando realmente tú no estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Ahora, en estos momentos de política en todos los países, pues me refiero a este porque estamos en política, estamos en elecciones en este país, Colombia. Ya se eligieron lo que fueron representantes a la Cámara y senadores. Ahora vamos digamos, lo que es la presidencia, quién va a ocupar realmente ese puesto presidencial. Y siempre escuchamos a las personas que están muy escépticas, la cual no les culpo, que realmente nos vuelve escépticos el saber que todo un gobierno va dejando una transición, pero que esa transición siempre es igual. Estamos viendo lo mismo de lo mismo siempre. Entonces, por eso es que ya realmente no creemos. Pero me he dado cuenta realmente que cuando nosotros dejamos de creer en la política realmente, de hacer lo que tenemos que hacer, nosotros estamos empezando esa corrupción. ¿Por qué? Porque realmente sabemos a ciencia cierta que en esas altas esferas se manejan muchas situaciones que no son bíblicas, que no tienen que ver con un gobierno bíblico, que no tienen que ver con un gobierno bíblico, pero nosotros realmente siempre nos damos a la idea de pensar de que, bueno, son unas personas que lo están haciendo, entonces para yo no involucrarme allí, pues ni siquiera me meto allí. Pero ¿qué pasa allí cuando nosotros no nos estamos involucrando y sabemos qué es lo que está allí? Nosotros nos estamos haciendo cómplices de la corrupción. ¿Qué significa? Que somos corruptos.
Y esa palabra suena duro para cada uno de nosotros porque realmente en el momento determinado de pronto nunca hemos participado en política, nunca hemos participado en elecciones. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, ya nos cansamos de todo. Pero realmente cuando nosotros dejamos que una persona haga lo que está haciendo y sabemos que eso que está haciendo es indebido, realmente el error lo estoy cometiendo yo. El error lo estoy cometiendo yo porque tengo la capacidad de hablar, de mostrarle a la gente lo que se está haciendo incorrectamente y no lo hago. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy apoyando la corrupción. Gústele a quien le guste. Y eso realmente tenemos muchas velas en ese entierro, como hay un dicho acá en Colombia. Entonces, nos la pasamos quejando por un periodo de gobierno, por un periodo de presidente, 4 años, nos la pasamos quejando que este gobierno hizo esto, que este gobierno hizo, que este gobierno no hizo. Pero el punto es, ¿yo qué hice desde un punto de vista, desde mi primera convicción, yo qué hice? Al menos puse mi voto en blanco para decir, bueno, no estoy de acuerdo con este gobierno, con los candidatos que hay. Al menos hice eso. Al menos me hice sentir ante los demás, yo por quién estoy votando, por quién no. Y no debemos tener miedo ni temor a decir a quién estoy eligiendo. Yo tener la convicción, tengo la convicción y la claridad de que lo que estoy eligiendo es de acuerdo a lo que el Padre ha mostrado. Ahora, que vamos a ver muchas personas que están fuera de lo que realmente el Padre nos ha mostrado, sí, las vamos a ver y las hemos visto y las seguiremos viendo, porque eso no va a cambiar hasta que cada uno de nosotros nos pongamos en pie de lucha, en pie de elección, en pie de ejercer ese gobierno bíblico. Pero ¿cómo es posible realmente que a estas alturas de la vida muchas personas con las que hablamos realmente siquiera nos digan, no, yo no he votado o no me ha quedado tiempo? Es que no quedar tiempo para hacer eso es darle tiempo a la corrupción, es inflar la corrupción. Y cuando nosotros estamos inflando la corrupción, nos vamos a quejar por más años, por 4 años de pronto de un gobierno. Y cuando no estamos hablando, y no estamos hablando de esa corrupción directa, estamos hablando de esa corrupción indirecta, lo que es la injusticia, lo que es el robo, lo que es la distribución inadecuada de las cosas que tienen que dar adecuadamente. Ahora, por ejemplo, muchos decimos, bueno, es que yo pago impuestos y esto debería estar así. Otros dicen, nos vamos a la forma más excéntrica, dicen, bueno, yo no tengo propiedades, no pago impuestos, entonces me da lo mismo, me da igual que todo pase en este mundo. Estamos totalmente equivocados. El gobierno bíblico realmente tiene que ver a quién estás poniendo allí para que realmente esa parte del evangelio se vaya predicando y se vaya multiplicando. ¿Qué pasa si ponemos una persona realmente que no está de acuerdo, que no es cristiano, que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón? Una persona que realmente, y no estoy hablando de religiones, no estoy hablando acá de que sea cristiano, católico, no estoy hablando mormón, no estoy hablando de ninguna religión. Estoy hablando de esa parte divina, de esa comunicación con el Padre. Porque realmente cuando estamos gobernando, cuando estamos haciendo algo de acuerdo a lo que es esa comunión directa con el Padre, todo nos va a salir bien, todo nos va a salir de la mejor forma posible. Pero cuando nosotros realmente estamos en ese punto de que no podemos hacer las cosas realmente porque es que si no me dan esto, si no me pagan, entonces yo no lo voy a ejecutar, estamos muy equivocados. Y hay demasiados versículos en la Biblia que nos hablan de lo que es la corrupción. Pero realmente es una simple referencia de lo complejo que es este tema en la Biblia y del cual realmente es necesario que lo hablemos, en todas las congregaciones se hable de este tema, porque realmente nos han dicho, sí, nos han dicho que realmente, y muchas iglesias, muchas congregaciones no participan en política porque piensan que la política no es cristiana, que la política no es bíblica. Yo no estoy aquí haciendo énfasis, no voy a hacer énfasis aquí en que tenemos que votar por un candidato, en que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tomar conciencia de lo que es este punto de la corrupción, de lo que se mueve en cada elección, de lo que mueve cada candidato. Ahora, han empezado a surgir candidatos que realmente no están viendo la corrupción como una forma de llegar y de avanzar. Están allí porque quieren combatir esa corrupción. Ahora,
Podemos decir que el padre se toma muchas molestias, vamos a llamarlo así, para advertirnos que la corrupción en cada una de sus formas, directas o indirectas, porque es que llamamos corrupción a una sola cosa, a una sola palabra en un solo sentido, pero la corrupción viene en formas directas o formas indirectas. Podemos hablar de injusticias, podemos hablar de sobornos, podemos hablar de avaricias, podemos hablar de tratar de torcer la justicia. Y yo creo que muchos vemos ese punto en ocasiones de tratar de torcer la justicia, de poner testigos falsos, de extorsiones, de exacciones ilegales, de todo lo que tú haces por no tener que pagar o por no pagar algo a lo que realmente nos hicimos merecedores. Es como realmente, y un ejemplo muy claro es cuando tú infringiste una ley de tránsito, pasaste un semáforo en rojo, cualquier zona, una zona de escuela, la pasaste a determinado nivel de velocidad, te ponen un ticket o te ponen un comparendo, ¿tú qué haces? Lo que primero nos va es cuánto le vamos a dar cuánto le vamos a dar a esta persona, a esta persona que está allí controlando esto, que está controlando la corrupción. Pero realmente nosotros los hacemos a ellos corruptos. No hay ladrones, no hay corruptos, nosotros hacemos los ladrones y nosotros hacemos los corruptos. ¿Por qué? Porque realmente estamos en ese punto de indecisión, estamos en ese punto de mirar, estamos muy acostumbrados a escuchar esto de las mentiritas blancas, las mentiritas piadosas. Mentiritas piadosas, mentiritas blancas no existen. La palabra mentira es una sola, la palabra verdad es una sola. No hay verdad que tenga dos significados, no hay mentira que tenga dos significados. Entonces tenemos que tener esto muy claro. No podemos permitir el abuso, no podemos permitir la usura, no podemos permitir la mentira. La mentira es parte de la corrupción. Porque realmente, ¿qué es lo que hace la corrupción? A ti te están ofreciendo algo, te están comprando algo porque te van a dar algo. Pero ¿qué pasa después? Cuando ya se llegó a lo que se tenía que llegar, esa palabra ya no vale, entonces eso es mentira, eso es corrupción, directa o indirectamente. Y estas son unas de cuantas, son los que he mencionado, son unas de cuantas cosas que realmente tienen que ver con la corrupción. Lo que pasa es que nosotros no la hemos deshilado completamente. A los únicos que nosotros llamamos corruptos son a los políticos. A los únicos que llamamos corruptos son las personas que aceptan nuestro dinero de cosas ilegales. Y yo creo que en algún momento determinado, no sé, en un momento de nuestra vida, posiblemente antes de tener la realidad, la certeza de lo que somos, tuvimos que haber hecho algo de esto. Y no podemos decir realmente que así haya mucha gente que todavía ya conociendo la palabra de Jesucristo, habiendo entregado su corazón, siguen haciendo esta misma cosa. No estamos exentos, no estamos exentos porque igual la mentira, todo esto realmente es parte de nosotros. Pero esto es lo que hace la corrupción. Estos son las semillitas, esto es el abono que se le pone a la corrupción. Y por ende, todas son pecado. La corrupción realmente, o sea, el que diga que realmente no es que yo no he cometido ningún pecado, pero se ha puesto o se ha medido alguna vez con estas cosas derivadas de la corrupción, eso es pecado. Y cuando estamos en esa situación de pecado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esa reconciliación, tenemos que volver atrás, tenemos que hacer un giro de 180 grados para volver a regresar a lo que realmente nosotros somos, lo que realmente es el diseño original. ¿Y esto qué trae la corrupción? La corrupción siempre va a traer lo que es la maldición a los pueblos. Y cuando estamos hablando de los pueblos, no es que estamos hablando de tu maldición. La maldición la vamos a recibir. Cuando nosotros no permitamos que las cosas fluyan como tienen que fluir, estamos siendo corruptos. Cuando nosotros no impartimos realmente el poder que el Padre nos ha dado, estamos siendo corruptos. Cuando dejamos de que el gobierno se elija en sí automáticamente, estamos siendo corruptos. ¿Por qué no levantar nuestra voz? Si somos voz profética, si somos voz que clama y debemos ser voz que clama en el desierto, como lo hizo Juan.
Juan no le importaba decir lo que tenía que decir. Porque nosotros tenemos que callar. ¿Le tenemos miedo a quién? ¿A la sociedad? ¿Acaso qué te da la sociedad? La sociedad, tú no dependes de la sociedad, tú dependes de ese padre, tú dependes de esa paternidad que derrotó tu orfandad. Así es que tenemos que ser muy claros y muy concisos. Entonces, tenemos que tener también claro que la palabra de Dios es clara con respecto a la corrupción y la posición que nosotros como cristianos debemos tomar es distanciarnos de ella, procurando por medio de la acción o influenciar a los que tenemos que influenciar, pero de la forma correcta. Nosotros hemos, a ver, este momento, y se ha visto mucho y está en mucho auge lo que son los influenciadores. Nosotros somos influenciadores. Debemos ser influenciadores. Tenemos que ser influenciadores. ¿A quién tenemos que influenciar? A todas esas personas que se están quejando siempre de lo mismo. Pero a esas personas que realmente se están dejando comprar porque el día de la elección le dan un almuerzo, le dan un tamal, le dan un bulto de cemento. A esa es la persona que nosotros tenemos que influenciar. Ese bulto de cemento no le va a servir de nada. Con un bulto de cemento no va a levantar una casa. Con un bulto de cemento no va a vivir el resto de su vida. Con ese bulto de cemento va a tener que pagarlo 3, 4 y no sé, 100 veces más por esos 4 años de esa persona que elegiste. Ahora quiero hacer énfasis que no quiero enfocar, no estoy haciendo aquí propaganda política, ningún proselitismo. Estoy hablando de la parte bíblica. Estoy hablando de esas personas que realmente, que nos creemos muy, muy honestos, pero que realmente no estamos ejerciendo lo que es ese derecho. El Padre nos mandó y nos dice que nos tenemos que empoderar. Y empoderarnos significa clamar realmente, influenciar, utilicemos ese término que es lo que está más vigente. Tenemos que influenciar. Y en el tiempo, digamos, de los apóstoles estarían hablando de ir y predicar el evangelio. Ahora cambiémoslo, digámoslo, vamos a influenciar. ¿Sobre qué vamos a influenciar? Sobre esas personas que no conocen la palabra. Pero para yo influenciar sobre esas personas que no conocen la palabra, debo estar muy claro en lo que yo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo correcto, si lo estoy haciendo a convicción y si lo estoy haciendo por esas personas que quieren seguir ese camino que el Padre ha establecido. No nos dejemos salir de ese camino. No nos dejemos sacar de ese camino por algo que nos están ofreciendo. Eso que nos están ofreciendo es temporal, va a durar, no sé, 1 año, 2 años, si mucho, el periodo de ese gobernante. Y eso tiene que ver mucho con esas personas que se dejan patrocinar, vamos a llamarlo así. Se dejan patrocinar solamente por el cambio de un voto. Y realmente es inconcebible lo que podemos escuchar en países. Que una persona que está trabajando, que dedicó su vida a estudiar, que tiene su carrera universitaria, a estas alturas de la vida, le deba su trabajo a un político. Pero es que nosotros hemos permitido eso. Hemos llegado hasta ese punto que nos volvemos inclusive más corruptos que ellos. Y lo vemos como algo claro, es que estamos hablando de supervivencia, ¿no? Es que yo quiero sobrevivir. No estamos hablando de ese tipo de sobrevivencia. Tú no sobrevives, tú no dependes de los políticos, tú no dependes de alguien que sea temporal. Dependemos de quien es permanente, de quien ha existido, existe y existirá. De ese ser maravilloso que nos creó a su imagen y semejanza. De ese ser que nos dio lo mejor de sí. De ese ser que nos puso donde estamos cada uno de nosotros. Ahí estamos nosotros. Ahora, ¿qué pasa con la corrupción? Es que la corrupción nosotros nos dejamos llevar por 3 situaciones. Hablamos mínimo 3 situaciones. Y uno de ellos es que entramos en un desorden completo. Y es por la ambición que tenemos. Esa ambición de tener un buen trabajo, un trabajo de prestigio, con un título y todo eso. Entonces le abrimos espacio al desorden. Entonces nosotros quedamos quebrantados y estamos bloqueando esa revelación que el Padre nos da. Y nos dejamos cubrir por esas tinieblas, por ese velo de oscuridad. Nos dejamos atropellar realmente.
Yo digo atropellar porque volviendo al caso de estas personas que trabajan, consiguieron su puesto solamente porque este político les dijo tiene que darme 70, 80, 90, 100 votos. Después de una persona ser profesional, después de una persona haber luchado 4 o 5 años para graduarse bajo trasnochos y todo esto, es inconcebible que esa persona a estas alturas de la vida tenga que devengar su trabajo y darle un porcentaje al político, porque realmente ese político fue el que lo puso donde está. Es inconcebible que a estas alturas de la vida nosotros sigamos pensando que ese político es el que me pone a mí a trabajar donde yo estoy. Porque no hacemos una marcha realmente y nos ponemos en pie de fuerza donde realmente nosotros no le debemos dar al político. Es que ahora estamos diciendo, los pájaros le tiran a las escopetas. El político es el que me debería estar dando a mí, me debería estar alimentando, debería estar peleando por mí, debería estar discutiendo por mí. Pero no, ahora yo tengo que sacar de mi sueldo y darle un porcentaje a él. ¿Bajo qué? Estoy diciendo porque es que es más, ni si la mentira llega hasta ese punto, ni siquiera ellos van a aceptar que es eso. Están diciendo que eso tiene que ser un apoyo político. Y ese apoyo político lo hacemos tremendo, lo damos de una vez. Pero vaya que nos hablen de un diezmo, vaya que nos hablen de una ofrenda. ¿Cómo nos duele eso? ¿Cómo nos duele el bolsillo? Al político no le fallamos. Cada final de mes o los primeros días tenemos que estar allá en esas oficinas de ellos dándole el porcentaje que ellos definan. Y no es aquí, esto no es democracia, no es decir lo que usted me quiera dar, no, es un porcentaje ya establecido. Y peleamos en contra de un 10% que es lo que nos pide el Padre. De esa ofrenda que Él nos pide que ni siquiera es para Él, es para realmente volver a multiplicar y multiplicar y multiplicar el reino y su palabra. Al político se lo estamos dando para que lo ponga en su bolsillo. Al político estamos engrandeciendo sus arcas y eso no lo hemos entendido. Ese político 4 años posiblemente no va a estar. En 4 años tú estarás sufriendo otra vez a conseguir ese trabajo, a conseguirse otro político, si a eso es a lo que estás acostumbrado. Tremenda esa situación. Tremenda esa situación porque a estas alturas de la vida ningún país se escapa. Pero hay que ver que esa corrupción, aunque sigue siendo corrupción, en otros países los políticos se aprovechan de los dineros del pueblo, pero también hacen muchas obras por el pueblo. Ahora, no estoy justificando eso, no estoy justificándolo, pero sí estoy diciendo que al menos en otros países ellos tratan de echar el dinero a sus arcas, pero están velando por el pueblo, tienen unas carreteras viables, tienen agua potable para su pueblo, tienen al menos lo más esencial con lo que realmente no contamos en algunos países tercermundistas, como lo llaman. Pero ¿quiénes somos los culpables? Nosotros. Dejamos que nosotros ponemos a esas personas en esos escaños, en esas sillas. Y cuando los ponemos en esas sillas, ellos se vuelven intocables. Ese montón de personas que tanto salieron a la calle, se pusieron sus camisetas de esos líderes políticos con sus números y todos tenían acceso en ese momento a ellos. Pero vaya a búsquelos cuando ya están en esa silla. Ya no los encuentras. Ya los pueblos se olvidan completamente de esos proyectos de los que ellos hablaron. Ya esos pueblos realmente ni siquiera los van a volver a ver ni a escuchar hasta los siguientes 4 años, cuando posiblemente ellos vayan a volver, si es que vuelven, aunque posiblemente sí van a volver. Pero nosotros, como seres humanos, como electores, como dueños del país, porque es que todo se ha invertido, ellos son los dueños del país deberíamos ser nosotros, los que los elegimos, pero como nos falta coraje, nos falta ese conocimiento de lo que es el gobierno bíblico, lo que nos falta realmente es ponerlos a ellos en su silla. Y nosotros deberíamos decir a quién vamos a elegir, cómo lo vamos a elegir y qué conocimientos debería tener esa persona que vamos a elegir. Esto es como una hoja de vida, esto es una empresa. Ellos pasan su hoja de vida. Nosotros somos los empresarios. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Los que no hemos podido llegar a ese principio básico
Nos falta realmente estudiar un poquito más de lo que realmente el Padre quiere para cada uno de nosotros. Y Él nos da todas las riquezas. Él es dueño de todas las riquezas, las ha puesto a nuestra disposición. Y a cada uno nos ha nombrado administradores y mayordomos. Y nosotros estamos cediendo esa administración y esa mayordomía a alguien que ni siquiera se preocupa por mí. Y estaríamos diciendo que como administradores y como mayordomos debemos tener privilegios y tenemos privilegios de acuerdo a lo que el Padre nos ha hablado. Pero esos privilegios los estamos cediendo. Se lo estamos dando a alguien para que realmente viva y de esos privilegios esperando a que ese alguien me devuelva un porcentaje muy bajo. Y un porcentaje muy bajo que es obligación de esa persona, más no mi obligación. Pero ¿quién los eligió? Yo los elegí. Ahora aún no estamos a tiempo, nos queda mucho tiempo, nos quedan muchas cosas por hacer. Tenemos que hacer realmente lo que es justo, lo que es bíblico. Tenemos que llegar donde tenemos que llegar de acuerdo a las promesas del Padre. Pero ¿qué tenemos que tener? Una comunicación con Él. Estar conscientes, ser constantes y sobre todo evitar la corrupción de aquí para allá. Siempre los estamos insultando a ellos, pero es que realmente ellos proponen, nosotros aceptamos. Y debería ser al contrario. Nosotros proponemos y ellos aceptan. Pero esa propuesta de este lado tiene que estar basada en un principio bíblico. Tiene que estar basada en un conocimiento. Tiene que estar basada en regulaciones, en ese contrato, en todas esas leyes que están allí en la Biblia. El Padre nos las puso con un propósito determinado. No es un libro realmente para que nosotros lo pongamos en la mitad de la sala, en un atril, en el Salmo 91, el cual nunca se lee. Y tú ves, y la Biblia está llena de polvo, siempre en el Salmo 91 por lo general. Otros tendrán un capítulo o un versículo especial y allí lo van a poner. Pero ¿qué nos ganamos con tener un Salmo 91 allí vigente? Vigente, porque el Salmo 91 siempre estará vigente. Cuando estamos haciendo caso omiso a lo que dice el Salmo 91. Estamos diciendo que realmente tenemos la potestad para estar en los mejores sitios, en los mejores lugares. Pero no exigimos eso. Solamente nos dedicamos a caminar por el lado de esas personas que realmente están manejando nuestra vida y que están tratando de cambiar lo que realmente ya está escrito en la palabra, que están tratando de transformar de acuerdo a doctrinas de hombres lo que el Padre nos dio con anterioridad. Es hora de pensar, es hora de reaccionar. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que influenciar y tenemos que modificar esos patrones culturales, esos patrones sociales enquistados y que tanto daño nos están haciendo y que tanto daño nos siguen haciendo en la vida cotidiana. Adicionalmente, tenemos que recordar que no se cambia no se cambia la corrupción con todo lo que yo estoy diciendo, con todo lo que muchas personas están hablando, no se cambia la corrupción con declaraciones teológicas, no se cambia la corrupción con ritos litúrgicos o con buenas intenciones, no, tenemos que ocupar los lugares en los cuales se toman las decisiones. Y si no estamos, creemos que no somos aptos para esos lugares donde toman las decisiones, tenemos que sentar allí a esas personas aptas que pueden tomar las decisiones. Esas personas que están con sólidas bases, que tienen principios cristianos, a fin de que podamos ejercer poder con gracia, poder con el Espíritu Santo, poder con sabiduría y sobre todo de una dependencia divina. Eso es lo que produce la transformación. Eso es lo que cambia las ciudades, eso es lo que cambia el destino de los pueblos y eso es lo que va a transformar el reino de Dios aquí en la tierra. Hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que está estipulado. Así es que, bueno, hemos llegado al final de esta charla. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por escuchar.
Si realmente podemos decir que todos hemos sido corruptos en cuanto a estas elecciones, sí lo hemos hecho. Pero es hora de que realmente dejemos eso de lado y empecemos a caminar de acuerdo a lo que el Padre nos está mostrando. Así es que muchas gracias. Nos veremos la próxima semana. Chao, chao.